Pues, francamente, ¿qué podría yo decir ante esta presentación? Sobre todo ante esta invitación. Para mí, el pasado no me condiciona, pero precisamente en este momento sí, en esta ocasión sí, en este espacio sí. Y hablando de ese famoso congreso que se hizo aquí en el año 94, por supuesto. Pero quiero agradecer que el que yo pueda hablar hoy aquí es debido a la amabilidad de don Beltrán Domecq, que es el presidente del Consejo Regulador, y por supuesto de don César Saldaña, que es el director general de este Consejo. Para ellos, rotundamente, gracias, y sobre todo a aquellos que han venido a oír sobre Doña Blanca, sobre el vino y las cuestiones que yo, bien o mal, pueda ir definiendo a lo largo del tiempo que tenga previsto. Jerez es una ciudad importante en actos de temas arqueológicos, muy importante, sin embargo, en bastante descuido. Recordaré siempre la figura de Manuel Esteve Guerrero y Mesas de Asta, porque siempre hay que recordar a aquellos que fueron pioneros en materias claves. Y como hace muy pocos días se ha estado hablando de las investigaciones a través del georradar en Mesas de Asta, tengo que decir que el señor Esteve Guerrero ocupó mucho tiempo de su vida en esos descubrimientos. Pero claro, después llegó otra cosa, otra generación, y una generación de la cual me enorgullece porque partió de mí en la medida de que mi alumna Rosalía González Rodríguez tuvo la fortuna y tuvo además el trabajo inmenso de montar el museo que actualmente podemos ver. Ese museo no es solo un museo para ver piezas, es un museo que ha tenido una actividad arqueológica extraordinaria, y esa actividad arqueológica también ha estado hecha en Mesas de Asta. Por ejemplo, el que tenga 60 hectáreas, eso lo sabían ellos desde el año 1991. No es una novedad de 2018. Desgraciadamente, por un arado que puso al descubierto un conjunto de tumbas, al descubierto es un decir, quiero decir, machacando una serie de cerros y miles de tumbas arqueológicas, al que siguió una modélica investigación durante mucho tiempo, que seguramente verá su beneficio y verá sus publicaciones en breve. Por tanto, vaya para el museo mi más cariñoso saludo y a todos los que trabajan en ese museo. Pero también Jerez ha sido testigo de dos acontecimientos más, muy importantes también, porque el primero fue en el año 1968, un septiembre del 68. Se celebra aquí el quinto Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos bajo la dirección de don Juan Manuel Maluquer de Motes Nicolau, catedrático por entonces de la Universidad de Barcelona. Para Tartesos supuso el inicio de la investigación científica aquí en septiembre, inicio de septiembre de 1968. Eso que conste en acta y que vaya a beneficio de inventario en honor a esta ciudad. Pero en el 93 fue, o el 93, se nos ocurrió hacer un pequeño homenaje a ese congreso 25 años después. En efecto, así se hizo. ¿Qué significó este segundo congreso? Pues significó que se había excavado bastante más,
que se tenía mucha más noción arqueológica, que si el principio del 68 había mostrado los primeros indicios arqueológicos y no solo textuales, sino las cerámicas, esos objetos que el arqueólogo valora tanto, que puede tocar. En el 93, ese congreso, que fue publicado inmediatamente, constituyó un hito importantísimo. Después ha habido otros más congresos, pero no han tenido la fuerza ni la capacidad de añadir cosas sustanciales, porque las cosas sustanciales estaban ya marcadas en ambos congresos. Y esto sucedió, ¿dónde? En Jerez, la frontera. También tengo que agradecer, pues, que aquí se hicieran estos dos congresos. Pero el museo también tiene una serie de amigos. Todos tenemos amigos, incluso hay amigos de museos. Estos amigos de los museos también quiero tener un recuerdo para ellos. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que, al margen de las excursiones de carácter científico que se hacen a muchos lugares, también se han pronunciado en esas salas del museo arqueológico muchas conferencias de importancia con algo que tiene su valor, que podemos leerlas porque se nos exige unos resúmenes, esos resúmenes están online para el que quiera leerlo, con lo cual conforma ya un elenco sustancioso de datos sobre la protohistoria del mundo romano y todo lo que la arqueología entraña. Pero no todo tenía que ser tan alegre. También ha habido cosas muy tristes. Y me entristece especialmente decirlo aquí, de verdad. Pero no tengo más remedio que decirlo. Es como el poeta que decía: ¿qué le digo al mar cuando pregunte? ¿Qué le digo cuando me haya mojado las rodillas y no pueda mentirle? ¿Qué le digo? Pues yo le digo que no hace muchos años desapareció una unidad de arqueología. Esa unidad de arqueología, con lo dicho anteriormente, estaba plenamente justificada, dado el término de tanta intensidad arqueológica y dado la propia ciudad de Jerez con tanta ciudad arqueológica y dado esa ciudad de Jerez presidida por ese museo y con esas actividades. La desaparición de esa unidad arqueológica a mí me produjo mucho pesar. Me produjo y me sigue produciendo mucho pesar, pero no tenía que decirlo, evidentemente, porque antes he dicho la importancia de Jerez que ha tenido en los aspectos claves, esenciales. Mesa de Asta lo es, también lo fue en los temas de congreso y también lo es el museo. El museo, yo no sé si será mucho o poco valorado, no he hecho ninguna encuesta, pero puedo decir que es uno de los museos más importantes, no solo en cuestiones de poblaciones, sino en cuestiones de provincias, mucho más importante y perfectamente montado. Bueno, ya creo que los agradecimientos y estos recuerdos pues me motivan a que comience ya la conferencia dedicada también a las humanidades. ¿Por qué a las humanidades? Yo me he propuesto no mentir. El poeta no le mentía al mar, yo tampoco quiero mentir nada. Y no quiero mentir diciendo que vivimos en el mundo extraordinario de la enseñanza maravillosa cuando estoy viendo que están feneciendo las humanidades. Esas facultades de humanidades, y me da igual quien lo oiga, porque aquí estoy para responderles, están pereciendo cada día un poco. Y es una pena. Porque si la tecnología nos ayuda evidentemente en muchos aspectos, ¿en qué nos beneficia las humanidades? Yo lo voy a resumir con mucha brevedad, en hacernos personas, en hacernos libres, en que nadie piense por nadie, en pensar por sí mismo. Y aunque solo fuera eso, ya está justificada toda una facultad de humanidades. Porque eso es una transmisión extraordinaria de un legado cultural extraordinario. Y aquí me detengo porque entonces la conferencia va a quedar bastante corta. Como siempre, la conferencia anterior empezaba con Van Gogh.
en el anuncio, la bodega más antigua, tal y cual, porque a mí Van Gogh es un pintor que me gusta mucho, creo que es el pintor loco más cuerdo de los que he conocido a lo largo de la historia, y esa cordura la muestra en cada pincelada que está dando. No tiene mayor importancia, es una forma por supuesto, de presentar lo que es la conferencia. Yo quiero comenzar, en principio me gusta definir sobre qué voy a hablar. Ya sé que está en el título, ya sé que es la bodega, ya sé que es el mundo tecnológico, los trabajos propios de una bodega, unido a esa serie de templos que constituyen una verdadera novedad, pero no sería suficiente narrar esos acontecimientos si al menos yo no dijera qué es lo que yo pienso de lo que puede ser el concepto del vino en su dimensión religiosa. Aquí vemos el cuadro de Velázquez, se llama Los borrachos, todo el mundo lo conoce, no tiene mayor importancia. Pero sí tiene su importancia porque Velázquez fue un pintor en el tema mitológico muy peculiar. La mitología en el siglo XV, en el siglo XVI, se hubiera presentado de otro modo, mucho más académica, evidentemente, con personajes. No, aquí vemos un personaje humanizado, muy humanizado. Pero esto lo he descrito en un poema que me van a permitir que lea. A los borrachos de Diego Velázquez. A los borrachos de Diego Velázquez, que pintó al Dios y al hombre como iguales, unidos por el vino y la serena borrachera, con una tensión quieta y callada que corta el aliento de la vida, la deja detenida en el tiempo infinito. Y en el ambiente luminoso asoman pensamientos ocultos en sus mentes y la alegría que se diluye en la tristeza desganada de las caras. Aquí Baco, Dios y hombre juntos, con el torso desnudo y con corona, con rostro muy humano, como quienes beben y le halagan, incluso el fauno con pámpanos recostado, parecen gozar en una oscura taberna o en la quietud de un paisaje en penumbra, cuando la noche va oscureciendo el cielo o el sol ilumina la mañana. Las sonrisas escondidas en sus caras, que ocultan historias solo suyas, y ojos ligeros posados en el aire. La ebriedad aquí es contenida, guardada en el interior de sus almas, sin nada que provoque la vergüenza, y anidan los rostros de los amigos del dios del vino, que corona sin mirar la cabeza de un bebedor arrodillado. Unos dicen que es escritor o un poeta, sumiso iniciado del rito que adormece, que sume al alma en el ensueño religioso, ante la mirada de los que sostienen grandes vasos de vinos en sus manos, mientras observan, beben y sonríen en silencio. Aquí Velázquez reflejó con sus pinceles, que es su modo de crear su mundo, lo que el vino ofrece en su esencia divina, la armonía del hombre con el Dios y la naturaleza. Pues esto es precisamente lo que yo quería decir. Esto es precisamente a donde yo quería llegar. El hombre, el último verso, la armonía del hombre con el Dios y la naturaleza. Y lo venía y quería que esto quedara reflejado, porque en realidad pienso que el vino, en la esencia simbólica, en gran parte es eso. Todos sabemos, no voy a hablar de su origen, todos sabemos que tiene una gran antigüedad, que su descubrimiento posiblemente lo tengamos que situar en torno al año 7000 o 6000 a.C. No vamos a hablar ahora de esto, que fue motivo de otro tema. Pero sí vamos a hablar que el vino, desde su comienzo, formó parte de actos religiosos, de actitudes políticas, de actitudes sociales, porque no era el consumo en tabernas,
estrictamente, no la sabía en ese momento. El vino tuvo además un éxito extraordinario por su capacidad, yo he dicho aquí, de adormecer, digamos, por su carácter psicotrópico. Pero esto no es algo en detrimento del vino, sino fue su esencia. La esencia del vino, o su gran éxito, fue el hecho de que adormeciera. ¿Por qué? Porque en las actitudes religiosas el hombre no se puede presentar desnudo ante la divinidad. En el mundo antiguo, evidentemente. El hombre tiene que transformarse, tiene que llegar a la esfera donde viven los dioses. Esa esfera donde viven los dioses es un mundo poco conocido y eso se alcanza solo a través de la ebriedad, a través de la borrachera divina. Y esta ha sido la religión durante miles y miles de años. Estoy diciendo que quería definir algo más y esta definición me la dan perfectamente. Cuando esto lo leí hace unos años me emocionó mucho, me conmocionó. Hablaba de una parte el poeta, Rabindranath Tagore, de otra parte hablaba el científico Albert Einstein. Y Albert Einstein, esto fue en el año 30, como he sabido, Rabindranath Tagore, el gran poeta hindú, premio Nobel en 1913, si mal no recuerdo, fue en Caput, Brandenburgo, en Alemania, donde en una tarde empezaron a hablar ante una enorme y extraordinaria pregunta. ¿Cree usted en lo divino como aislado del mundo? Lo digo porque cuando empezamos a entrar en el tema de lo que son las bodegas, en el tema de lo que son los templos, es toda una conjunción. Ahí está todo intrincado, está todo ahí unido. Lo que es la producción a lo que es el rito, intrínsecamente unido. La gran pregunta que aquí plantea es sencillamente nosotros, personas, ¿cómo concebimos el mundo? El mundo nos ha transformado en la medida de que ha sido capaz de que pensemos en él. El hombre ha temido al rayo, al trueno, a la naturaleza, ha observado la noche, la día, el nacimiento, por un proceso empírico de observación, ha llegado a un sistema de creencias y de religiosidad. Los dioses casi todos son el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la fecundidad, el dios del rayo, el dios de la tormenta, todos aquellas cuestiones que provienen de ese espacio que se llama cielo. Pero la pregunta es mucho más profunda. ¿Quién le da esta entidad? ¿El mundo? No habla. ¿Quién habla? El hombre. Es el hombre quien construye lógicamente al mundo. ¿Se podrá estudiar al mundo desde el punto de vista científico? Se está haciendo, no lo dudo. Pero el mundo para el hombre, el hombre es el que lo ha definido, el que le ha dado su esencialidad. Si no hubiera sido así, nosotros no estaríamos hablando hoy día de eso que se llama el cosmos. Entre estas cuestiones entra el vino. ¿Por qué? Porque los dioses viven en esas esferas a donde uno penetra a través de la bebida. Esa es la esencia, el quid y el leitmotiv, por supuesto, de esta conferencia. Ahora ya empezamos con las cuestiones. Vamos a ver algunas cuestiones de bebidas de vino. Pero claro, bebidas de vino muy especiales. Por ejemplo, este se llama el estandarte de Ur. Es un pequeño estandarte hecho de taracea o una especie de mosaico del mundo mesopotámico, fechado en la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Tampoco voy a ir más lejos, no se trata de hacer una historiografía ni una historia absoluta, no. Solo quiero flashes de lo que es esto. ¿Qué vemos ahí? Personajes sentados. Estos personajes sentados, ¿qué tienen en la mano? Una copa. Estos personajes están en relación con otros personajes, con la música, totalmente imbricado ahí con los instrumentos musicales. El vino forma parte del significado de este estandarte. ¿Qué es lo que significa este estandarte? Tiene dos caras.
Una cara se llama la de la paz y otra la de la guerra. Después de la guerra viene, lógicamente, la paz. Y esta paz se conmemora a través de esa ritualidad que es beber vino en la medida en que estamos viendo. Después hay otras escenas, que son las escenas como vencedor, que es este personaje, que no conocemos su nombre, pero es un mesopotamio, pues son todos el producto de guerra que llega a su palacio. Aquí, por ejemplo, vemos otra escena, un personaje también con su copa. En este caso ya no es la guerra, en este caso es la lucha contra el león. ¿Pero eso qué significa? Pues significa que el hombre ha adoptado la actitud en lucha contra el león, en un trabajo además que estoy trabajando en él, y así se llama, El hombre y la lucha contra el león, porque son dos conceptos diferentes. El hombre político religioso, porque no se puede separar lo militar, la política y la religión nunca en el mundo, por eso se llama una teocracia. Está en lucha contra el león, que es la representación de la subversión del orden natural, la posibilidad de ser destruido ese orden establecido en una de las ciudades mesopotamias, pero no solo en Mesopotamia, sino eso perduró a lo largo del tiempo. Y esto es lo que vemos en cierto modo incluso en época romana en las columnas de Hércules asociadas al león, por ejemplo. Pero ¿cómo se conmemora este acontecimiento? Que es un acontecimiento, esta lucha del hombre con el león, el hombre el salvador de la ciudad en esa lucha cosmogónica entre la fuerza y la destreza a través de lo que es el consumo del vino. Pero vamos aquí. ¿Qué vemos? Un personaje con una cesta en la cabeza. Esta cesta, ¿qué es? Este personaje es el rey, es evidente. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo vemos en una dimensión siempre mucho mayor. Sabemos distinguir las categorías, estamos hablando de unos símbolos, evidentemente de lecturas, ¿no? Este personaje lleva en la cabeza en su función de demiurgo, de constructor, de arquitecto. ¿Y qué es lo que construye el templo de la divinidad? Es otra escena, la escena después de la guerra, la escena tal. ¿Cómo se conforma esto? Pues a través del mismo ritual, a través del vino. Como comprenderán, esto es mucho más largo, esto tiene muchos más matices, pero por lo menos ya el vino tiene sentido. De nada vale hablar del vino si no le damos sentido a su significado. Hombre, técnicamente sí, evidentemente, pero me estamos refiriendo al vino en la historia del hombre. Aquí vemos a este personaje que es Urnanche como un humilde constructor, como fueron todos los gobernantes, los siervos primeros de las divinidades, los siervos primeros, el número uno, pero no deja de ser un siervo por una razón clara. Todo esto proviene del concepto de la creación cósmica. El mundo se conforma detrás de una cosmogonía entre dos fuerzas. La fuerza de la inmovilidad, que no quiere para nada la construcción, ante las fuerzas del cambio. Estas fuerzas del cambio son las que ganan y se construye el mundo con los vencidos. Resumiendo mucho, esto se conmemora con un gran banquete y con una gran borrachera. Eso es el poema que conocemos, el Enuma Elis, que viene a ser las dos primeras palabras de cuando en el mundo no había nada. Aquí vemos lo mismo, pero es diferente, porque ya ha entrado en juego un personaje femenino. Ya he puesto 3 ejemplos. Vamos por el cuarto. ¿Qué hace este personaje femenino ahí? Con un personaje masculino enfrentado, que va a ser
prácticamente una cuestión simbólica, canónica, a lo largo del tiempo. Es la representación de una hierogamia sagrada. Es lo que precede a una hierogamia sagrada en el sentido de la fecundidad. Aquí lo que se está representando es la fecundidad. Es la mujer, es el rey, es la reina, quienes van a tener un acto sexual evidente para la procreación que es precisa y necesaria, no solo de personas, sino del mundo cósmico. Ya tenemos el vino en una cuarta significación. Y esto está representado a través de lo mismo. Están con sus copas en las manos alzadas, están en definitiva en la misma situación. Esto que hemos visto antes es un sello cilindro como estos que yo llevo aquí, que por esto lo llevo. Llevo dos mesopotámicos, sellos cilindro, que son, y lo llevo porque es el comienzo de la escritura. Ruedan sobre la arcilla y van conformando como una firma. No lo llevo por otra razón, sino porque es el origen justo de lo que se llama firmar un documento. Aquí vemos a Asurbanipal con la reina, pero el tiempo ha pasado, han pasado más de 2000 años. Sin embargo, se mantiene intacta la idea, porque otra de las cuestiones que quiero reflejar de aquí, este dicho que se dice, nada hay nuevo bajo el sol, es que es una gran verdad. El hombre lo único que puede modificar y modifica son comportamientos y formas, digamos no lo sustancial, pero lo sustancial poco cambia. Aquí vemos al personaje sentado con unos sillones de madera y adornados con marfiles, la música siempre presente en el rito está la música. Y vemos a este personaje con la reina, que estamos viendo lo mismo que antes, pero 2000 años después. Este es Asurbanipal, pero ya a finales del siglo VIII. El otro es del tercer milenio antes de Cristo. No ha habido variación. Vayamos al otro ejemplo. ¿Qué vemos aquí? Pues un rey con una copa que está vertiendo ¿qué? Un líquido, que es vino. ¿Sobre qué? Sobre el león. ¿Qué vemos aquí? Pues un personaje otra vez con música. ¿Y aquí qué vemos? Y aquí sí, por favor, quiero que detengáis la visión, la retengáis, porque vamos a entrar en el tema de la bodega. Vemos un pedestal y vemos una cosita aquí que es un betilo. Betilo. Está mal que yo lo diga, pero esto no está escrito hasta ahora. Por lo cual pido, por favor, que me deis a mí la primicia de que de esta y otras cuestiones, eso es broma, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir que no se había interpretado así el tema jamás, la mesa, por supuesto, con las viandas, el personaje sobre el león. ¿Consecuencia de qué? De las famosas cacerías de leones. Esas cacerías que son rituales. ¿Rituales para qué? Para hacer ver a la sociedad de que el rey es lo suficientemente poderoso para vencer las fuerzas del mal. ¿Cómo se conmemora? Con el vino. Sexto ejemplo. Aquí tenemos otro. Pero no tenemos un león, tenemos un personaje arrodillado, tenemos un personaje que tiene en la mano una copa y tenemos un dios Shamash solar ahí presente y tenemos unos personajes. Esta se llama el obelisco negro y es Salmanasar III del siglo IX. ¿Qué es lo que va a verter el líquido sobre este personaje vencido? ¿Qué es un vencido? Séptimo ejemplo de cómo el vino se está conmemorando. Esto importa menos, únicamente es para... Pues claro, lo he puesto con mi intención, porque yo sé que algunos de ustedes, de vosotros, me vais a decir, ¿y usted qué sabe que se estaba bebiendo allí? Porque la cerveza se bebía así.
a través de la pajita, precisamente. Tengo centenares de ejemplos, por eso, claro, la conferencia solo puedo tener uno. Por eso he dicho vino, vino, vino. Aquí tenemos lo mismo. Séptimo u octavo ejemplo. Vamos al mundo funerario. ¿Qué es esto? Una tumba, la tumba de Airán, rey de Biblos. Año, siglo I del siglo IX, hacia el 900 antes de la era. Vemos aquí a Irán. Este señor ya está prácticamente en la muerte, ya está prácticamente muerto, ya está conmemorando sus funerales en la muerte. U otro ejemplo más a añadir. ¿Cómo se hace esto? Pues bebiendo el vino. ¿Qué es lo que lleva aquí? El símbolo de la fecundidad y de la que es una flor de loto, pero en este caso caída. Es un personaje muerto, evidentemente, ¿no? Es mucho más largo, desde luego la escena, con escenas musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo más de lo que el vino es. ¿Por qué me detengo? Porque cuando empecemos a ver los materiales, empecemos a ver los restos de muros, que le deis contenido a las cosas. Miren ustedes, la arqueología no está para describir solo. La arqueología no está para hacer inventario solo. La arqueología no está para formas solo. La arqueología está para pensar los significados. Y que aquel que no lo entienda, yo le aconsejo que se dedique a otra cosa. Pero no se meta en el terreno de la arqueología, por favor, porque entonces la hemos estropeado. Yo suelo ser bastante sincero siempre. Y vamos al mundo griego. ¿Qué está sucediendo en el mundo griego que se diferencia del resto de lo que hemos visto? Ya no estamos en un mundo teocrático, estamos en un mundo donde está surgiendo la democracia, en un mundo que estamos pasando del mito al logos, a la razón. Y la razón que es de nuevo que nos trae, eso que se llama polis. Y la poli, ¿qué es lo que nos conlleva? Un cambio sustantivo en los regímenes políticos, llamado democracia. Pero no la democracia que yo oigo en la televisión que se define, la democracia griega. Usted no tiene ni idea de lo que es la democracia griega. La democracia griega es una democracia elitista absolutamente, pero no deja de ser unos primus o primi interpares, evidentemente, son los que gobiernan, y los que gobiernan por el deseo de Platón hubieran sido los poderosos de la mente, los poderosos del pensamiento, no los poderosos de la espada. Eso es muy diferente. Pero estamos viviendo que la polis se vive de un modo social, a través de los banquetes, a través de los simposia, que es el nombre con el que conocemos, es el nombre griego, es un banquete en definitiva. Aquí vemos diferentes aspectos, estos banquetes conllevan lógicamente, tienen todo un proceso, es un banquete, es todo un ritual que no voy a explicar ni mucho menos, pero para que se vea otra visión del vino, aquí por ejemplo vemos, y esto lo digo porque Doña Blanca tenemos ya manifestaciones de pequeños altares, y este personaje lo que está haciendo es, con una copa muy plana, haciendo una libación. ¿Qué es una libación? Es verter un líquido sobre un altar. Eso lo tenemos constatado también en Doña Blanca, no en el prado arriba, sino en la zona de abajo. Y aquí, por supuesto, otras escenas en las que no me voy a detener mucho. Aquí veis cómo llevan la copa, las copas características. Y estos son los rituales. ¿Son los rituales que hemos visto en Mesopotamia? No. No, son los rituales en relación al dios Dionisos, o Dionisio, o Baco, montados sobre un leopardo, y son danzantes y tienen un carácter evidentemente lúdico, religioso, muy diferente de todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Y esto qué es? Es un mosaico que salió de un pueblo muy cerca de Madrid, a 20 kilómetros de Madrid, y lo que estamos asistiendo son a personajes que están degustando el vino
pero ya no del modo tal como habíamos visto con anterioridad, sino de una forma mucho más lúdica. Esto es una taberna en realidad. Esto es lo que se llama, es beber socialmente, pero en una taberna, y de hecho así se interpreta. Aquí vemos los restos de comidas, etcétera, etcétera. Pero esto llega hasta el cristianismo, y he querido especialmente traerlo, por una razón clara. El cristianismo, su ideología, se conforma en el mundo judío, y se conforma, a través de San Pablo, con la filosofía platónica y, por supuesto, aristotélica. De modo que de ambas partes va cogiendo. Pero sobre todo porque en la conmemoración más importante de esta religión llamada cristianismo, ahora católica, lo que la última escena es a través de una reunión también, es un simposio donde el vino tiene un sentido. Aquí el vino ha adquirido, como en otros muchos lugares, la característica de la vida, la característica esencial de la vida a través de la sangre de Cristo. No voy a hacer teología, nadie se preocupe porque no nos vamos a meter, pero sí me parece necesario haberlo traído como un ejemplo más. Esto es del gótico, de una zona catalana, y esto es de Juan de Juanes, de 1562. Me daba igual, la cuestión era traer algún ejemplo que nos uniera. He pasado de Juan de Juanes, 1562, al 3000 a.C., y yo pregunto, ¿qué han visto ustedes que haya cambiado tanto en las formas? No en los contenidos, en las formas. Pues prácticamente poco. Y ya vamos al nuestro. Y a lo nuestro es precisamente este mapa de la denominación de origen. Y sobre todo el castillo de Doña Blanca, en el antiguo paisaje en el que estaba inmerso en el momento en el que estaban floreciendo estas bodegas. Esta bodega de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Cádiz. No, aquí ven 4 puntos. Si a mí se me pregunta qué es Cádiz, Gadir es la suma de 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Tampoco me voy a entretener mucho, pero evidentemente este es un centro religioso, político, comercial extraordinario, y toda esta es una zona de una gran producción, de una gran actividad, por supuesto, de pescado, de vino, etcétera, etcétera, y de otras muchas más. Pero vamos a referirnos a lo que es el marco del vino en este espacio de aquí. El castillo de Doña Blanca no es solo la ciudad conocida. El castillo de Doña Blanca es aquí un punto. Es una ciudad de 7 hectáreas. Yo no sé si es mucho o poco en vuestro concepto. Es la misma extensión prácticamente que tienen casi todas las ciudades bíblicas. O sea, una gran población. 7 hectáreas son muchas hectáreas, además fortificada. Pero el castillo de Doña Blanca tenía su puerto. Tiene también unas cabañas donde vivía aquí una población precedente a los fenicios, y tiene una necrópolis sagrada. Yo le he llamado un bosque sagrado, porque en realidad es lo que era. Una necrópolis es un bosque sagrado donde los muertos viven, también con unos rituales específicos. Lo malo a veces de la arqueología es que vemos las cosas desprovistas de su paisaje, desprovistas de su medio. Ese es el problema con la gran transformación. Estoy seguro que en esa ciudad tendría otro paisaje, por supuesto, esta necrópolis. Aquí, desde luego, también. Aquí sabemos que esto hay que verlo ya como hay que imaginar, pero con datos, no porque yo vaya diciendo cuestiones, sino con datos. Ved esto en relieve y vedlo como un gran arbolado compuesto de pino, de quejigo, de acebuche esencialmente, y de otras especies menores. Ese es el arbolado que constituía el tema Doña Blanca, y ese es el arbolado que constituía la necrópolis. Esta es la zona de la sierra, la zona más alta de la sierra, que en un momento determinado
Hacia el siglo IV sufre para beneficio de la ciudad una expansión extraordinaria con motivo de las guerras púnicas, de modo que se duplica o se triplica el espacio de la ciudad del castillo de Doña Blanca. Es aquí donde encontramos las famosas bodegas de las que vamos a hablar algo. Pero no solo es la zona de arriba donde hemos encontrado restos que no sugieren, sino que nos están indicando con una claridad absoluta, meridiana, de que hay una producción de vino, sino en la misma Doña Blanca y la misma época, posiblemente antes, pero lo que hemos excavado prácticamente es de la misma época. Es más, yo ahora sí haría una precisión. Puede haber 50 o 60 años de distancia, estos serían elementos de bodegas más antiguos en 50 o 60 años que los de arriba. No lo había precisado en su momento, ahora con los materiales en la mano sí lo puedo decir con alguna precaución, pero con bastante porcentaje de posibilidad. Aquí se ha excavado la zona A, zona B, la zona C y D. Bien, ¿qué es esto? La zona A son unos lagares. Son estos lagares de aquí, la zona 1 y 2. Son dos lagares. Diré solo lo excavado. En la zona B es un templo en relación con ese lagar. Y la zona la zona C es donde se estableció en un patio, seguramente, lo que es un horno para la producción del vino afrutado, lo que Columela nos hablaba del vino cocido con frutas, el asapa y el de fruto. Y el D es algo que en las últimas investigaciones, como nosotros somos de los idiotas que trabajamos sin cobrar, llevamos como 8, 10 o 12 años trabajando día a día en Doña Blanca, porque tengo que decirlo, porque no soy yo el que voy, pero si van otros, y por tanto es cuando tengo que decirlo más, allí trabajando, y el 95 o 96% está absolutamente ya estudiado, dibujado, perfectamente visto. Yo se lo digo a otros colegas, a otros compañeros de aquí y de fuera, si tenéis eso, hacedlo. Hombre, porque ya está bien que no se valoren estos tipos de trabajo que nos están permitiendo una reconstrucción más lenta, pero más segura de todo lo que allí se ha excavado. Bien, pues en esos trabajos se han encontrado dos elementos, una pileta, que es este círculo, y un altar. ¿Recordáis el altar que hemos visto antes? En el mundo griego, este personaje que está virtiendo, bien, es un altar más pequeño, es un altar más modesto, pero no dejaba de tener la misma función, es una libación que se efectúa ahí. En cuanto a lo que es la zona C, ahí tenemos lo que es un horno. En principio decíamos, ¿este horno para qué sirve? ¿Para qué? Aquí se hace pan, se hace cerámica, imposible. Hicimos mediciones de temperatura y no alcanzaba ninguna los 180 grados. Luego solo puede hacer algo. El hecho de que aquí esto se calentaba a una temperatura suficiente como para el cocimiento del vino, y eso lo tenemos a través de los textos, a través de los que lo hacían en su momento. Se nos han perdido muchos libros de agricultura extraordinarios, y uno de los más extraordinarios han sido, por desgracia, los textos púnicos que los romanos recogieron. Por suerte, algún romano, entre ellos Columela, un gran devoto de lo que eran los tratados teóricos de agricultura, fue recogiendo parcialmente, de ahí que sepamos muchas cuestiones. Pues tenemos aquí un horno de estos que se fabricaba la sapa y el de fruto. Bueno, hemos visto aquí en la A, no perdáis la visión, vemos aquí qué es lo que encontramos: dos balsas para el pisado de la uva y esta gran pileta aquí, que a través de estas conducciones y estos caños, pues llegaba el zumo, el mosto, llegaba hasta aquí.
Luego, estamos en el siglo IV antes de Cristo, un poquito antes que la zona de arriba. Ya en el siglo IV y en una extensión importante. Aquí tenemos un detalle de lo que antes hemos visto, no vamos a ver más, y aquí tenemos algo sustancial. ¿Cuántas veces se habrán pasado por estas ruinas tan descuidadas? Y tengo que decirlo. ¿Cuántas veces habremos ojeado esto y seguramente nos hemos sentado a fumar un cigarro? Incluso nos hemos sentado a hacer una foto. O hemos dicho, ¡ay, qué curioso! Tenemos aquí una piedra que a lo mejor casi habría que quitarla. Pues estábamos quitando a la divinidad, estábamos quitando a la esencia divina de este templo que se entraba por aquí. Esto, por supuesto, este muro estaba fragmentado, roto, porque Doña Blanca en el siglo VIII es el primer punto por donde entran el Islam, ¿no? Y entonces en siglos posteriores hay construcciones de foso, hay movimientos de tierra y hay destrucciones. Estos muros pues están rotos, pero en época islámica, no en época moderna. Sin embargo, aquí tenemos los suficientes elementos. Esto estaría cerrado, esto sería un patio abierto, aquí tenemos un cubo de piedra y aquí tenemos algo que, como una pequeña montañita. ¿Recordáis lo que hemos visto antes? Cuando he dicho aquí tenemos un pedestal y solo una pequeña cosa, pues esa pequeña cosa, si no hace falta más. Después veremos, y quiero terminar, por qué debo hacerlo. Con esa piedra que solo mide 30 centímetros. ¿Dónde está? En la Meca. ¿Dónde? En la Kaaba. 30 centímetros. Nada más. ¿Cuánta ideología, cuánta fe mueve eso? ¿Cuántos millones mueven 30 centímetros de piedra negra? Porque eso nos puede parecer muy poco hoy día, pero es que en el mundo antiguo no era así, evidentemente. Y no digamos nada el culto a las reliquias en época cristiana. Bien, arriba vemos un detalle, ya, un detalle no, sino una verdadera foto de lo que es esta representación divina sobre un pedestal. Si nos vamos aquí, estamos viendo igual. Y si nos vamos aquí, yo estoy ya en Petra. Y aquí estoy en Cartago. Y aquí estoy en Doña Blanca. Y es prácticamente la misma idea sobre una piedra, vamos, un cuadrado, pues una pequeña elevación. Después veremos lo que yo creo que es la verdadera raíz de de ese simbolismo. Aquí vemos la piedra. Bueno, un poco manchadita por el tiempo, que nadie ha podido quitar el moho. Es una pena, porque podría estar un poquito más decente. Aquí vemos, esto está en relación, esto es un patio, en relación con dos pequeños recintos muy específicos. Por el suelo, no entraré en detalles, pero hay elementos que nos hacen pensar en que esos dos pequeños recintos separados por un tabique, que son este y este, estaban relacionados dentro de los rituales. Me van a perdonar que tampoco detalle mucho, ni tengo tiempo, ni puedo hacerlo, ni tampoco lo tenemos. Visto someramente lo que Doña Blanca ha tenido, lo que en el siglo IV subimos a la sierra, y también quiero hacerlo, esta subida, y me van a perdonar, pero no es mi ánimo de molestar, sino es una forma de escribir. El poema, lo que sucede es que en poco espacio se dicen muchas cosas. Si uno es capaz, yo no tengo esa gracia, pero al menos lo intento. Dice así: a quienes rastreando la tierra, los amigos de entonces, Nani y Juan José, en competición cordial y curiosa por hallar las historias más ocultas
de las entrañas del puerto de Santa María, me llevaron a los muros soterrados de la sierra, plácidamente dormidos durante siglos, a la espera paciente del día designado en el que despertarán de sus sueños para que el pico, la pala y el deseo exhumen al mundo una amplia bodega, la más antigua de Occidente conservada, con sus lagares dispuestos para el pisado, los almacenes abiertos para las ánforas y sus santuarios sagrados para los ritos, en el tiempo en que florece el vino, cuando se saborea con deleite el primer zumo, con sus dioses escondidos en betilos, para no ser vistos y solo percibidos en sus casas con espacios de piedra que ahora yacen ocultas peor que antes, después de 2 entierros que los sepultaron. El primero se debió al abandono y al tiempo, la consecuencia natural de toda vida. Y el segundo, a una decisión errada y a las palas gigantes poderosas que la rellenaron de tierra y de piedras, sin el esmero que requieren estos espacios sacros. Ya no duerme, ni sueña, ni respira, con su estructura maltratada con saña, sin el mimo debido a estos muros mutilados que se esforzaron por conservarse tras resistir asedios, fuegos y olvidos, para mostrarnos el esqueleto de su cuerpo de mampuestos y de arcilla y regalarnos el relato del vino en la bahía. Así se venera la historia, con indiferencia respetuosa, con lágrimas de leyes y papel con muchas letras y al final una firma ilegible y borrosa. No bastan lamentos ni disculpas, ni siquiera buscar a otros culpables, solo hacer caso al que algo sabe, que no siempre es el que juzga y sentencia, sino el que observa, calla y sufre. Y a la espera estamos muchos, ansiosos de tu resurrección y vida, para seguir narrando la historia milenaria de los amplios espacios de arenas de la campiña. Es que es una historia desgraciada. Es muy, por supuesto, sugestiva, pero también desgraciada por otro lado, por una razón. Cuando he puesto cantera, estoy hablando, y esta zona de aquí arriba es lo que se conserva, pero esta sierra era como 3 veces de espacio mayor, y yo hablando con aquellos que manejaban esos mastodontes, llamados bulldozes, me decían que estaban continuamente destruyendo muros. Es verdad que ni siquiera estamos aquí, yo ni siquiera conocía el tema, ya cuando llegamos esto ya era un hecho consumado, ¿no? Pero sí lo tengo que decir para que se sepa que no es solo esto lo que hay, sino que es 3 veces lo que había, hasta el punto que, eso sí lo pudimos ver, que ya en el fondo, prácticamente en la ladera, en la zona más baja, la necrópolis alcanzaba hasta ahí y vimos cortadas en la carretera tumbas en túmulos. Por eso lo traigo. Esto es una foto aérea de lo que se excavó en el año 1991 y ahora vamos a entrar en este tema. Estamos ya, señores, delante de esa bodega. Lo dicho anteriormente, guardadlo. Vedlo con otra mentalidad, vedlo en vivo, vedlo en el trabajo, vedlo en la manera en que significan estos ejemplos, por ejemplo, de templos, vedlo activo, que es lo importante, vedlo en movimiento. Aquí tenemos una zona, que es la zona básicamente del trabajo, es una bodega completa, 1.800 metros cuadrados, casi 2.000, con espacios abiertos aquí, con una calle, espacio seguramente abierto aquí, que tiene pues un lagar fundamental, básico, perfectamente conservado, un conjunto de habitaciones alargadas, que serían seguramente los almacenes, otros elementos como son hornos de los que hemos visto antes, esto es un espacio abierto, esto es seguramente un patio, porque es imposible cerrar esto en tanto espacio, no conocemos ejemplos.
que se puedan cerrar espacios de 7 metros u 8 metros sin pilares centrales, y aquí no había, con lo cual esto siempre decimos, esto debía ser un espacio abierto, y no solo aquí, sino en otros muchos lugares. Aquí vemos otro horno fuera, aquí vemos unos pequeños círculos, que ahora veremos qué son. En definitiva, lo que vemos es una zona con muchos elementos que todos ellos en su conjunto conforman lo que es la actividad de la elaboración del vino. Ya vemos el vino en actividad, ya vemos la bodega activa. Imaginemos incluso a los que están trabajando ahí y pisando uva, imaginemos. Pero claro, hay más. A este lado, y ahí fue ya la gran revelación, empezamos a ver esta zona A, con un foso al fondo, o Favisar. Es un foso que ahora lo veremos, por tanto quedémonos con los detalles, con un recinto 13. Y vemos aquí otro lagar, pero diferente. Aquí es en el centro donde se vierte el zumo, y pisar la uva tiene lugar aquí no, es aquí. Lo digo porque en un principio lo describimos como una tipología, yo mismo lo he hecho así. Y ahora pienso en que la tipología puede convertirse en una ideología, o sea, en una forma diferenciada de concebir el sistema de pisar por razones que tienen mucho que ver con lo que hay aquí. Me van a permitir que no pueda ser tan explícito, pero esto es una conferencia y además con tiempo, y yo siempre me suelo pasar de los tiempos, pero anotemos ya que este lagar constituye una cierta anomalía en relación a los que hemos visto abajo y en los que conocemos. Y ahí queda pues un interrogante, pero tiene mucho que ver con algo que hemos encontrado aquí y aquí. ¿Y qué es lo que hemos encontrado aquí y aquí? Lo veremos después. Aquí tenemos otros espacios que francamente me llamó la atención por una razón, por el sistema constructivo. Variaba mucho lo que son los sistemas de los sillares, el cuidado de los sillares, las jambas de las puertas y una serie de elementos que yo en principio dije, y no tengo empacho en decirlo, cuando se está en excavación uno siempre trata de definir algo que después se tiene que arrepentir y decir otra cosa. Digo, esta debe ser la casa del propietario. ¿Por qué? Sencillamente porque estaba mostrando mucho lujo. Claro, ya tenía la teoría social en la cabeza. Pues esto es un lugar donde aquí viven el propietario, tienen los operarios, etcétera, etcétera. Ya me hice la composición presentista hacia el pasado que a veces no cuela mucho. Es otra cosa diferente. Tenemos pues la zona de santuarios y la zona de trabajo. Vamos a dedicarnos ahora a ver alguna cuestión. Lo que es el lagar, el que hemos visto antes, el que está en la zona de trabajo, perfectamente conservado. Son dos balsas aquí para el pisado de la uva, con estos caños que van aquí. Esto es tierra, que yo expresamente la dejé, o sea, esto terminaba aquí. Y aquí había como unos encajes para colocar tablas, seguramente esto se cerraba con tablas. Y los almacenes para la deposición de lo que son las ánforas. Esto lo conocemos muy bien a través del mundo egipcio. El mundo egipcio, que es un mundo, el egipcio es un gran narrador. Y ese gran narrador es que nos está detallando perfectamente todo, a través de las tumbas, básicamente a través de lo que son las pinturas de tumba. Y hay muchas de ellas, si el propietario era pues un personaje que se dedicaba al vino, pues está perfectamente detallando lo que es una bodega. Y hay ejemplos donde las ánforas, además las ánforas se precintan, se marcan según el propietario y el destino a donde iba ese vino. En el mundo egipcio es de suponer que aquí se hiciera algo similar, no lo sé. Lo que sí es cierto es que se colocaban
en ánforas de barro porque no existían otros procedimientos, teniendo en cuenta que el vino más de un año no se podía beber. Después de un año ya era imposible. Venga, aquí tenemos lo bien conservado que estaba. Mi pregunta es, cuando esto se desentierre, si es que se llega a desenterrar, cuando esto queramos recuperarlo, si es que se llega a recuperar, cuando esto lo ponemos a la vista de vosotros y de otros muchos que vengan, yo no sé lo que me encontraré aquí, porque esto se cerró de una forma anárquica absoluta, y lo digo en el poema además, con saña. Una pala mecánica, un bulldog no puede tapar esto, porque evidentemente eso es un crimen de lesa majestad cultural. Y esto lo traigo para que vea que no ha habido tanta diferencia en el tiempo. 1550-1295 a.C. Si vamos al siglo III, en realidad la diferencia no es mucha. El sistema es prácticamente el mismo. Y esta es la cuestión de las ánforas que quería mostrar. Las ánforas están taponadas, perfectamente taponadas, están selladas, con el nombre del propietario y el destino a donde va destinado ese vino. Esto es el mundo romano. Hemos pasado del 1500 a.C. al siglo primero, segundo después de Cristo, y aquí me he colocado ya pues en el siglo, no sé en qué fecha estará hecho esto, pero que se hace en el siglo XX. ¿Qué ha cambiado aquí? ¿Ven algún cambio dentro del sistema? No. En lo que es la tecnología, los cambios están en otras cuestiones, pero evidentemente no en el acto ritual del pisado. ¿Por qué esta actitud de las piernas? Porque hay que coger un ritmo, y esto lo dicen perfectamente los textos, un ritmo que a veces es casi una danza, y se sostienen ellos entre las manos. Aquí se sostienen con estas palas, y en otros sitios se sostienen como si fuésemos agarrados en un autobús para tener la fuerza y no parar el ritmo. Las ánforas se colocan, pues estas son las que hemos podido ver, deberían estar contra la pared, colocadas dentro de lo que nos ha quedado, porque esta bodega se abandona en el año 210-205 con motivo de la presencia romana en el lugar. Tuvo un asedio y tuvo una destrucción y tuvo un abandono. He dicho antes también que encontramos una serie de círculos. ¿Para qué serán esos círculos? Por supuesto no eran círculos para colocar un pilar. Eran círculos, y tenemos ya muchos datos, para colocar una prensa de palanca simple. Este es el soporte, es lo que nos ha quedado, evidentemente, pero ahora vamos a ver perfectamente cómo esto se hacía. Así, en este caso es un soporte de piedra, en este caso es un soporte seguramente de metal o de madera muy resistente. Aquí se coloca lo que queda después de haber pisado la uva para mejor aprovechamiento, la palanca, y aquí grandes piedras para hacer peso, y que está haciendo incluso esfuerzo. Imaginemos que ese pequeño círculo que hemos visto antes tiene esa misma función. Añadámosle los elementos que faltan, porque para eso está en arqueología la posibilidad de contrastar desde un punto de vista del conocimiento de lo que otros han reflejado y nos ha llegado a través de las iconografías, ¿no? Aquí, bueno, es lo que decía antes, aquí, en vez de estar danzando sujetos de la mano, pues están sujetos de lo que son unas cuerdas, y esto es un prensado también, de otra forma, etcétera, etcétera. Este es lo que nos ha dado a pensar que se trata del soporte del sistema de prensado de carácter griego, siglo V, IV a.C. ¿Es posible? Claro que es posible. Las tecnologías, lógicamente, se transmiten con una gran facilidad, eso no es ningún problema. Aquí tenemos lo que antes hemos visto, los lagares,
el lagar de lo que es el templo, el lagar de la zona de abajo, de lo que es el castillo de Benalanca y el lagar de la Sierra de San Cristóbal. Aquí vemos, al margen de esto que sí he hablado antes, otros 2 hornos. En total tenemos ya localizados 4 hornos. Esto supone una producción, o sea, en un espacio mínimo excavado, tener 4 hornos para producir vino afrutado, vino dulce, eso es una barbaridad en el sistema de producción. En ese espacio tan corto y tan pequeño. Y este otro estaba perfectamente conservado. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Bueno, ¿lo digo? Pues sencillamente el abandono y la desgana y la desidia y la poca credibilidad que tienen los restos arqueológicos siempre. Es decir, bueno, Dios proveerá, y Dios cuando provee, en el caso del patrimonio, es siempre en una constante, en su aniquilación, en su destrucción, tanto en un casco histórico como en un elemento como es este. Porque estaba perfectamente conservado, sencillamente. Y lo tengo que decir porque si no fuera arqueólogo también lo diría, como ciudadano normal que me interesan estas cosas. Vamos ahora a los lugares religiosos. Hemos visto este espacio 11, que es el espacio donde se conserva ese foso que estamos ahora trabajando. Y ahora sí ya puedo decir que un porcentaje altísimo se basa en 2 elementos, que esto no lo podía decir hace 2 meses, pero ahora, gracias a Carmen y a Séfora, que están aquí conmigo, acompañándome, después dirán unas palabritas Séfora, sobre el tema, está viendo una gran cantidad de ánforas extraordinarias, junto con cuencos, platos, que creo que Carmen puede tener razón, lo hemos discutido, en que es lo que realmente sirve para beber. Y ahora que hemos visto algunas cuestiones de carácter iconográfico, sí puede tener razón. Pero un almacenamiento importante. ¿Esto a qué se debe? A la consecuencia de haberse realizado aquí ritos específicos en relación a lo que son las fiestas iniciales del pisado de uva, digamos de la vendimia, para entendernos, puesto que estamos en estos momentos, y haber celebrado unos rituales específicos cuyos restos se vertían en esos fosos. Esos fosos después se limpiaban, se rellenaban, eso tenía una actividad tremenda, un templo siempre tiene esas actividades. Aquí la suerte que hemos tenido, que no hubo tiempo de limpiar. ¿Y por qué no hubo tiempo de limpiar? Porque los romanos llegaron allí y tuvieron que ir por pies. Esto nos ha beneficiado desde ese punto de vista y a ellos les ha perjudicado porque tuvieron que irse a otro sitio. Tenemos aquí el número 10, el número 9, etcétera, etcétera, y tenemos este otro templo que tiene aquí su entrada. La entrada está marcada por 2 grandes sillares. Esto no es una casualidad. Yo eso me lo he estudiado a fondo y en profundidad, y sobre todo con ejemplos centro-mediterráneos, que son las claves. O sea, lo que iría de Sicilia, lo que iría de Cerdeña, etcétera, etcétera. Eso, el templo de Mozia, los templos de Mozia, dedicados también al vino, tal y cual, esto están señalando espacios específicos con un carácter sagrado, porque en cierto modo lo que significan, en un sentido ya lato y lejano en el tiempo, son las 2 pilares que precedían los antiguos templos que llamamos siempre como templo de Salomón, pero que no necesariamente tenían que ser templo de Salomón, porque también los tenemos en lugares donde Salomón no existía, es el caso de Mesopotamia. Aquí tenemos otro lugar, otro templo, y vamos a ver algún detalle. Fijémonos, por ejemplo, en esta ara, esto es un altar, aquí veremos un betilo, aquí estamos viendo para pisar la uva, aquí estamos viendo pues un depósito de algo que tiene que ver mucho con el ritual, y vamos con ciertos detalles.
En primer lugar, el foso. El foso es esto, simplemente es un foso excavado en el suelo y con un material inmenso de materiales. Consecuencia de haber celebrado allí unos rituales cuya principal actividad estaba en la ingesta y la bebida del vino. ¿Por qué? Por la cantidad de ánforas que hay y por la cantidad de elementos para beber que hay, con lo cual nos lleva a la conclusión de que lo que primordialmente se hacía ahí es beber mucho. Es que estamos delante de lo que es un templo y una bodega dedicada al vino. Aquí un espacio con piedras. En principio se puede reparar, se puede anotar en un diario de excavación o se puede obviar. Yo soy de los que no obvio nada. Pues bien, este es el lugar, además está junto a una puerta cerrada, Estos son los espacios que están delimitando dentro de la ideología del hombre, siempre está jugando en dos factores. El espacio sacro y el espacio profano. De ahí vienen los tabús, de ahí vienen una cantidad de elementos diferenciadores. No se puede entrar a un espacio sagrado de una forma impura, hay que entrar a través de lo que es algo figurado, que en este caso está compuesto de losas de piedra, de modo que tú estás pisando, vas a entrar en un lugar sagrado, en una especie de santificación. En el mundo fenicio, esto se solucionaba con lo que conocemos suelos de conchas de glicimeris, es el nombre técnico. En otros mundos, esto y cualquiera no podía pisarlo, solo el sacerdote. Aquí no había prácticamente elementos, aquí no había, en este espacio no había prácticamente elementos, ni aquí tampoco había prácticamente cerámicas, porque la arqueología canta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que puede ser? El lugar donde el sacerdote única y exclusivamente entraba para hablar con la divinidad. ¿De verdad estoy inventando tanto? Creedme que no. Lo que sucede es que no puedo dar ahora la cantidad de paralelos que me vienen a la mente, a la cabeza. Esto es el lugar sagrado. Después veremos un ejemplo que prácticamente vamos a terminar con eso, ¿no? Es ahí donde los dioses se manifiestan a través de sacerdotes y a través de oráculos. Es una forma de llevar la voz divina a la gente, sea lo que fuese. Entonces esto requiere un espacio siempre oculto, sagrado, que solo puede pisar el sacerdote. Por eso aquí no hay elementos cerámicos, poquísimo. Y sin embargo, ahora veremos aquí, la siguiente diapositiva, la cantidad de elementos que había, ¿no? Y esto sucede aquí. Por eso he ido sabiendo lo que iba significando cada espacio de este templo, evidentemente. El sistema oracular era algo ineludible, inevitable, imprescindible. Bueno, estos son los templos. El foso, pues con él estaba relleno de cantidad de materiales. Paco Barrunuevo, que está aquí, que estaba excavando en ese momento ahí, lo sabe perfectamente bien, cómo iban carretillas y carretillas y carretillas llenas. Bien, esto se ha recompuesto todo. Se ha hecho durante años una labor de cazar fragmentos. ¿Por qué? Porque es muy fácil en arqueología, y si hay arqueólogos aquí se los digo tranquilamente, muy fácil coger y contar cuántos bordes, 10 ánforas, y a lo mejor son una o dos. Y después, como somos, de la manera que somos, tan alucinados por los lenguajes alfanuméricos, no hay nada más que le guste a un arqueólogo que le pongan una ecuación de cuarto grado, que no dice nada en arqueología, para dar cientificidad a lo que realmente es una idea. Y eso no tiene números, ni letras, ni raíces cuadradas. Pero es que somos así. Nos gusta la tecnología, estamos sublimados, por tanto, por esto. Tenemos, pues, este elemento, este otro,
Entramos en lo que es este otro templo, ya lo hemos visto, y vemos aquí el betilo, y vemos aquí un altar revestido y enfoscado, frente a lo que es la zona de pisado de uva. La pregunta esencial es la siguiente: ¿qué hacen unos elementos religiosos en algo que se supone que solo tiene una finalidad productiva? Si no tiene una relación simbólica, entonces yo me retiro de la arqueología, yo ya no soy catedrático de prehistoria, me voy a otra especialidad, me voy a la de arte más bien, o me voy al parque. De verdad, esto tiene que ver una relación dentro del ritual que se estaba practicando. Por eso tiene tanto interés lo que estamos viendo, porque todas son novedades. Es evidente que estoy aquí solo, digamos que refiriéndome a pocos aspectos, ¿no? La entrada, como he dicho antes, está señalada, los sitios donde se podía pisar, el que podía pisar tienen sus losas, etcétera, etcétera. Aquí vemos más bien lo que es el betilo. El betilo simplemente, miren ustedes, es una piedra que puede tener una forma cónica, cilíndrica o sencillamente una piedra, porque puede ser un meteorito. ¿Saben ustedes el valor que puede tener un meteorito? Porque eso es lo que movió cuando se escribe el Corán, que lo que se conmemora en la Kaaba es un meteorito venido del cielo, pero porque fue dirigido por Adán y Eva y entregado a Abraham. Después muy poquito diremos algo de esto, pero claro, yo comprendo que aquel que no esté en el tema arqueológico, yo diga, esto es un betilo y esto es una divinidad. Betilo significa casa del Dios. El Dios no se manifiesta, el Dios está inmerso en su concepción divina, en la interioridad de esta piedra, que por lo general se eligen, si se puede, el basalto, el ágata o el meteorito, y si no se puede, pues otro tipo de piedra. Pero una piedra negra no hay nada más, tiene un valor extraordinario para la conceptualización de estas divinidades. Aquí he puesto el betilo roto aquí, y aquí he puesto un ejemplo de cómo, ¿se acuerdan de lo que vimos antes? Abajo, ese cuadrado de piedra con ese monticulito. Aquí tenemos un ejemplo de la misma manera. Esta es la divinidad sobre lo que es un altar. Y yo pensé, es posible que en el rito esto también tuviera esa posibilidad. Eso es una hipótesis, yo no puedo asegurar, pero es muy posible que esto fuese lo que se adorase ahí. Ahí tenemos el altar en el espacio sagrado. Aquí tenemos el altar con restos de lo que es el enfoscado que lo tenía, con las ánforas, por supuesto, ánforas por todos los sitios del vino, si es que todos los elementos ahí nos conducen. Y llegamos a otro lugar. Este lugar está anexo a lo que hemos visto antes. Tiene una entrada con sillares perfectamente escuadrados y bien hechos. Tiene además unas piedras de entrada y un suelo una vez al interior. Tiene aquí una zona que es una zona de, no sé si abierta o cerrada, pero que da lugar al interior. Y aquí tenemos algo que son unas piedras para colocar, ¿qué? Pues colocar seguramente un vaso muy grande, y ese vaso muy grande que tenía vino. ¿Por qué razón? Porque tengo aquí una pileta, o sea, una piletita pequeña. ¿Para qué se utiliza? Sencillamente para que el que entre en un acto de humillación y de purificación, pues haga su vertido, su libación, de una forma simbólica, porque esto no tiene gran profundidad. Si la importancia no reside en que el líquido queda ahí, sino en la acción, en el rito, en la representación. Y aquí vemos lo mismo.
Luego estamos delante, en la entrada, una habitación normal no tienen este tipo de cuestiones y veremos algún ejemplo más adelante. Esto es la pileta, esta es una piletita, esta, y aquí vemos 3 pilares. Estos pilares yo me di cuenta desde el principio de que arquitectónicamente no tenían sentido. En absoluto tenían sentido ni lo siguen teniendo. Luego estos, además, 3. ¿Qué puede ser? Bueno, pues pensé, puede ser una tríada betílica. ¿Existe esto? Hombre, existen muchos ejemplos. ¿Eso qué significa? Cuando hablamos, por ejemplo, entendedme que es un ejemplo, que no estoy haciendo una comparación estricta. En la tríada teológica hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de una tríada divina, porque es que estamos hablando siempre de tríadas o de diadas divinas, dependiendo. En este caso estamos hablando de algo parecido. Yo no sé qué están representando, a qué deidades se están representando. Lo que sé es que están representando a deidades, son tríadas betílicas, que solo está representado pues a través de lo que es un pilar, es que no se requiere más. Igual que un betilo es solo un simple betilo, como es este caso de aquí que veremos más adelante, después. Aquí la entrada, lo que hemos visto antes está aquí situado. Esto no es el soporte, evidentemente, de una columna ni por asomo. Esto es lo que se llama un betilo, que vamos a ver ahora algún parecido. Esta es la entrada, este es un templo construido con bastante diferencia desde el punto de vista tecnológico, tiene ahí algo, y aquí tiene los 3 pilares que están conformando, en la forma en que lo veo, esa interpretación de una tríada betílica. Estamos delante de otro templo. ¿Este templo en realidad tiene la misma función que el otro? No. Y es una pregunta a la que yo ahora francamente no podría contestar. Está ahí, tiene una categoría, está en el concepto lógico de la producción de vino, pero tiene también posiblemente otro significado. Aquí vemos algún ejemplo, aquí vemos a la entrada, esto es lo que decía este pilar. Este pilar hay que proyectarlo hacia arriba. Este pilar proyectado hacia arriba está conformando una puerta que son prácticamente dos pilares. Estos 2 pilares son lo que proviene del concepto bíblico de las columnas salomónicas con nombres y apellidos, Jaquín y Boaz. No necesariamente tienen que ser templos bíblicos, es que son elementos que los fenicios traen, y no explicaré lo que son los fenicios y el norte de Israel, porque entonces ya aquí estamos en otro mundo, o lo que son los fenicios de la Biblia, etcétera, etcétera. No hablaremos de eso, ni mucho menos. Esta es la entrada, con jamba y escalones. Este es el betilo, este es posiblemente quizás un altar. La cubierta, bueno, es una suposición, esto no tiene muchísimo más valor, pero esto sí lo tiene, este suelo con losa. Insisto en que el tema de las losas, porque he insistido mucho en lo sagrado y lo profano. Uno no puede pisar lo que uno quiere pisar. Por ejemplo, el acto de purificación es un acto que en el mundo antiguo, aquellos que sabemos algo del mundo oriental, evidentemente eso está a la orden del día. De hecho, cuando quieres purificar un suelo porque lo has considerado profano, lo normal es que hagas otro suelo, pero con arena. Eso lo tenemos en Nueva Blanca en los enterramientos. Por eso sé perfectamente que hay enterramientos que aparentemente son indígenas y son fenicios, puramente fenicios. Porque eso no se le puede ocurrir a cualquiera que no sienta realmente ese concepto dual de la concepción dialéctica de profano y sagrado. Bien, este es el betilo. Este es betilo de Baelo, el de Baelo, y este es el de Doña Blanca. No entro en el tema de relaciones, estamos viendo ya esto y veis aquí las representaciones, lo que he dicho antes de la tríada odiada, betílica, aquí,
aquí, son simplemente pilares, es que no hace falta más. Y esa es la concepción divina. Una serie de betilos para, esto procede de Cerdeña, esto procede del Don de Alberite, esto es de Almería, esto es de la Fonteta, esto es de los Millares. Un totum revolutum dentro del mundo megalítico que tampoco voy a explicar. Vemos aquí más elementos de betilos, el tofe de Motia, pero para que lo he traído ya no para abrumar, sino yo tengo que defender una posición. No quiero que me tomen por loco. Decir, bueno, se le ha ocurrido ahora que estos 3 betilos, tal y cual. No, hay muchos elementos ahí que en el libro pues ocuparán 20, 40, 80, 100 páginas, lo que sean, ¿no? En el tema de monedas, en el tema, esto es de Cartago, esto es de Petra, esto es de Tiro, esto es de Mozia. O sea, estoy en todo el mundo, ese mundo orientalizado, proveniente de las ideas orientales a través del mundo fenicio, que es lo que nos llega aquí. Es más, aquel que piense que en el templo de Melcar en Santipetri se va a encontrar en el mundo fenicio un pedazo de templo al estilo de Salomón, que espere sentado. Lo que va a encontrar serán espacios sacros, porque lo que tenemos son relaciones y representaciones romanas, pero eso ha pasado mucho tiempo y otra forma de concebir los espacios. Cuando Roma y Grecia conforman su arquitectura, entramos en otro mundo. Pero cuando estamos en el mundo oriental, evidentemente estas cuestiones son de otra manera. Lo digo porque el otro día hablaba con alguien, en su ingenuidad y la mía también, ¿no?, de hallar cosas extraordinarias. No esperemos encontrar esa cosa tan extraordinaria. Aquí estamos. ¿Y por qué lo digo? Sencillamente por la conversación que tuvo Nonnus de Panolis con Melcar. Lo resumo en 2 minutos. Se trataba de fundar Tiro. Entonces Melcar decide construir un barco. Ese barco tiene que perseguir a 2 islas flotantes. Esas 2 islas flotantes le florece a cada una de ellas un olivo. En el olivo, en lo alto, un águila. Y en lo que es el tronco, una serpiente. Tal como lo narra Nonnus de Panolis en las Dionisiacas. En un momento de... ¿Por qué se le ocurre a Melcar esta cuestión? Pues se le ocurre porque quiere que estas piedras seguidas por ese barco le conduzcan a un lugar donde se va a fundar Tiro en 2 aspectos, en el interior y en el exterior. Pero claro, las piedras no pueden parar si el águila no muere. El águila es sacrificada, muere, entonces las piedras se detienen, y se detienen delante de Tiro. Se construye pues una Tiro interior, Doña Blanca, y una Tiro exterior, Cádiz. ¿Y esto cómo se representa? Pues a través de 2 betilos. Esto se llaman las rocas ambrosianas. Permitidme que tampoco explique mucho más. Aquí tenemos bastantes representaciones. Y aquí tenemos representaciones. Aquí traigo este ejemplo sobre todo. Esto es lo que se adoraba en Cúclia. ¿Qué es Cúclia? Pues un santuario fenicio en Chipre. Esto es un betilo de piedra negra. Tampoco porque el tiempo apremia. Evidentemente aquí estas son las adoraciones de lo que hemos visto antes en el caso de la sierra, por tener un ejemplo. Y estos son los pilares de Mozia que Lorenzo Nigro ha interpretado, y hemos hablado mucho de esto, que estaban conformando en un sentido figurado esa puerta específica, especial, que conforma la entrada al templo, que tuvo una reminiscencia en lo que es el templo de Salomón. Y aquí viene el secreto. Yo creo, como estamos pocos, y yo sé que no van a decir nada cuando salí de aquí, esto yo lo sé con seguridad, sencillamente porque lo tengo también un poco en agraz, lo tengo un poco, se me ocurre, yo suelo pasear por las noches
salgo a las 10 hasta las 11:15, 11:30 y siempre llevo una libreta apuntando cosas, ¿no? Así, porque así fue. Digo, coño, pues aquí conozco yo una famosa estela, que es la estela de Naram Sin. Es un rey acadio que está venciendo en los montes sagros a los antecedentes de los kurdos. Un pueblo se llamaba los Yuyubu. Pero claro, este personaje que tiene un gorro con 2 cuernos no le está permitido, en cierto modo, porque esos cuernos son las representaciones de las divinidades y según más cuernos tenga, más entidad tiene, ¿no? Pero, ¿qué hace aquí esto? ¿Es una montaña? Sí, pues puede ser, pero una montaña normal, no. ¿Qué hace arriba estas estrellas aquí? Que en total son 5, así se ha reconstruido, 5 porque faltaban. La clave era evidente. Esa es el culmen del universo, porque al fin y al cabo lo que se nos está diciendo aquí metafóricamente es que este personaje ha llegado, después de vencer, a lo que es lo más alto donde habitan las divinidades. Y donde habitan las divinidades está representada por esto. Y entonces, resumiendo mucho el tema, me metí a ver algún paralelo. Por ejemplo, eso es la representación, está sobre un pedestal y eso es un betilo. Es de tal magnitud que en realidad tenemos en gran parte resuelto lo que es el origen, porque aquí estoy en el 2300 antes de Cristo. Aquí estoy en el siglo 9 antes de Cristo, y donde hemos estado, estamos en el siglo 3 antes de Cristo. Con lo cual tenemos una gran historia que me permitirán que no cuente, pero que sí al menos, ya que estamos hablando de la bodega, magnificarla aún más todavía, entroncándola con las más profundas raíces culturales del Próximo Oriente. Sí, eso es también esa bodega. Y también esos son esos templos que estamos viendo. Y creo que es un orgullo el ver aquí representado y de una forma tan tajante estas cuestiones. Bien, aquí tenemos ejemplos, etcétera, etcétera. Y aquí únicamente voy a señalar una cuestión que es el templo de Torreparedones. Torreparedones tiene un betilo, está dedicado al vino, por supuesto. No voy a entrar mucho en detalles, pero aquí vemos el betilo, está en este caso expuesto fuera. Esta es la ventana de su recinto sagrado, donde vive, donde habita, porque el betilo habita, tiene su habitación también, tiene su pequeña casa, está aquí expuesto seguramente en el momento de la cosecha. Aquí es donde habita y sobre todo por señalaros esto, hemos hablado antes de las libaciones que se hacían a la entrada de los lugares. Bien. Estos son 3 covachas que hay en ese templo de Torreparedones con ese betilo en relación al vino, y no entro en detalles, pero estas son los restos de los recipientes para las libaciones. Cada una tiene el suyo y el suyo. Y aquí es donde residen las divinidades. Por eso me dio la clave perfecta de que esa tríada, a través de esa composición, de esos 3 elementos en el templo nuestro de la sierra, 3 tenían mucha relación con un mundo muy relacionado dentro de la conceptualización púnica, pero pasado por el mundo griego. Y esto, y esto, y esto, cada cual tenía su covacha. Pero además, esta covacha tiene otra. ¿Os acordáis de esas habitaciones que yo he dicho antes? ¿Aquí entra solo el sacerdote? Pues bien, aquí entra solo el sacerdote del oráculo. Es una covacha específica, o sea,
cada divinidad, 3, tienen sus covachas sagradas y esta es donde se realiza el oráculo, que no es otra cosa que las órdenes que dimanan de la divinidad dichas a través de lo que es un sacerdote. Y aquí dirán, ¿esto qué es? Valdepeñas. ¿Y en Valdepeñas ha llegado esta influencia? Pues en Valdepeñas tenemos el Cerro de las Cabezas, tenemos un templo con los 3 betilos. Porque como se ha hablado de betilos, estamos hablando de piedras. Y al hablar de piedras, parece que estamos hablando de cosas que tienen una importancia relativa. Pues no tienen una importancia relativa, tienen una importancia sustancial. Aquí está la piedra negra dentro de lo que es la cava. ¿La cava qué es? La cava en principio fue muy pequeñita, era una habitación muy pequeña. Después con el tiempo se ha construido lo que es, pero que tampoco es una gran cosa, dentro del recinto de la Meca, que es el lugar donde el creyente islámico orienta la quibla para su oración. Estamos ahí. Pero el origen de todo proviene de este betilo, la piedra negra, que ya lo he dicho antes, que se cree que es un meteorito, se cree que es una cuestión traída por Adán y Eva, otros por Abraham, otros se creen que es una piedra de basalto, etc. Ahí hay unas diatribas tremendas que se partió en el 638 de la Híjira. Se partió. Entonces aquí se conserva en la actualidad, y esta es la actualidad. Lo que hemos dicho a lo largo de este tiempo no es por concluir colocarlo como el modelo, sino como un ejemplo de lo que mueve una voluntad religiosa a través de lo que es un simple betilo. Pues yo lo he traído aquí para una razón y para proponeros una cuestión solo. Trasladaros en el tiempo, dar un salto en el tiempo, trasladaros hace 2400 años, por ejemplo, en esos templos de las Islas de San Cristóbal, y veríamos gentes enfervorecidas, gentes creyentes en torno a lo que son esos betilos que hemos visto, que son al fin y al cabo una serie de piedras. La piedra se partió porque se quemó y lo que se conserva es esto, son 30 centímetros. Está subida del suelo a unos 50 metros. O sea, y esto es lo que está moviendo el que cuando se rece se mira precisamente aquí. Este betilo. Lo interesante, claro que es mucho más interesante de todo este tema, porque yo he dicho Adán y Eva, he dicho Abraham, podría haber dicho Samuel. En definitiva, en el Corán podría haber dicho casi media Biblia. Pero es que es normal, porque al fin y al cabo Mahoma lo que se estaba recogiendo es la cultura oriental, en cierto modo. Pero ahí no entramos ya, como es natural. Ahora sí pasamos a la historia científica, siempre termino así, ¿no? De esta ciudad, pero quiero terminar con aquello que hace posible que yo esté aquí hablando, que viva aquí con mucho agrado en lo que es el puerto de Santa María y que haya empleado muchos años de mi vida en trabajar. Es un recuerdo a Doña Blanca y a uno de mis autores preferidos, que es Edward Elgar, y una de las sinfonías. Son solo 4 minutos. 4. Suficiente para que uno del suelo llegue al cielo. 4 minutos, nada más. A la ciudad fenicia dormida en la historia. Mi declaración de amor, porque es verdad. Te presentí hace tiempo entre los escondidos latidos de mi cuerpo en un lugar sin nombre todavía. Y supe, por ese azar que cambia todo, en un instante cercano de mis deseos, que existías allá donde el tiempo se detiene,
donde se abre la luz que te ilumina, dormida como una cansada cenicienta, entre el misterio de las piedras muertas, sobre un lecho de sábanas de tierra que te cubren y ocultan con decoro, aguardando la palabra vida. Te vi al fin erguida y digna, en la orilla de las olas imaginadas, con un nombre prestado que no era tuyo, entre muros abatidos, hierbas temblorosas al viento sofocadas, y el orgullo de pertenecer a muchos tiempos. Entonces supe que eras mi destino, que estaba atado a ti en mis curiosidades, que era imposible alejarte de mis sueños, que ya estabas alojada en mi vida plena, y comenzó un amor apasionado. He buceado en tu vientre, recorrido tu cuerpo sin desmayo. No ha habido un solo poro de tu piel que no hayan caminado mis ojos anhelantes, buscando tu nombre, la razón de tu existencia, el secreto de tu vida verdadera. Pero tú, distante y burlona, me engañabas con falsas apariencias, mientras yo, enloquecido y torpe, intentaba sorprenderte con simples razones. Ha pasado el tiempo, muchos años, sin decir la palabra adiós, lo que suponía el olvido que no quiero, el olvido que significaba muerte. Y a nuestro modo nos seguimos deseando, como en los veranos calurosos de trabajo y en los secretos de las noches en calma, cuando nos confesamos nuestras miserias. Tengo en mi mano nuestra correspondencia antigua de enamorados, guardada en carpetas con polvo, con siglas ilegibles, números y dibujos borrados, nuestro lenguaje oculto que releo cada día mientras te sigo soñando despierto con la esperanza del milagro de la vida, y tú me esperas tranquila, dormida en la historia. Gracias, Elgar, por solo en 4 minutos haberme llevado del suelo al cielo. A vosotros por la paciencia y la asistencia. Yo soy el menos importante, y por supuesto al Consejo Regulador, porque yo haya podido disfrutar mucho esta noche con esta conferencia. Gracias.